En el siguiente video vamos a estar exponiendo el tema de la función social de la propiedad, el cual es un concepto jurídico que limita el carácter absoluto y exclusivo del derecho de propiedad, de inspiración liberal e individualista, y lo sujeta al bien común. El concepto integra un grupo conceptual mayor señalado por la idea de lo social y guiado por el objetivo de la justicia social. Su surgimiento data de comienzos del siglo XX, ligado a la problemática de la cuestión social y su emergente derecho obrero, también conocido como el derecho social. Fue desarrollado inicialmente por el pensador Léon Duguid en 1911. La socialdemocracia, el peronismo y la doctrina social de la Iglesia han incorporado la noción a sus concepciones. Con algunos antecedentes imprecisos, fue Léon Duguid quien llevó a primer plano y difundió ampliamente la noción de función social de la propiedad. Su origen está fechado en 1911, a partir de una serie de conferencias que Duguid dio en agosto y septiembre de ese año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una de las cuales se tituló La propiedad, función social, que luego dieron lugar al libro Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón. Duguid explicó en la mencionada conferencia que el derecho francés originado por la Revolución Francesa tuvo una obsesión antifeudalista que lo llevó a eliminar todo componente familiar en la organización de la institución de la propiedad, tornándolo individual, con el fin de suprimir la nobleza y los feudos europeos. De esta manera, se hizo del propietario una especie de soberano, y la propiedad fue considerada un derecho sagrado e inviolable. Así lo define la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre del ciudadano francés. El individualismo napoleónico se apoyaba a su vez en la idea de autonomía absoluta de la voluntad y la afirmación de un absoluto que Max Stirner dio forma en el libro El único y la propiedad. Además de absoluto, el derecho de propiedad fue exclusivo en el sentido de que habilitaba la exclusión de cualquier persona que el propietario aún no autorizara. Por esta razón, el Código Civil de Napoleón fue llamado el Código del Propietario. La formulación individualista francesa pasó en el siglo XX del Código de Napoleón a prácticamente todos los códigos civiles del mundo, con pocas variaciones del Código Civil argentino. Por ejemplo, incluía textualmente los derechos del propietario a desnaturalizar, degradar o destruir la cosa. Duguid fue el primero en señalar con claridad que el poseedor de una cosa cuyo derecho sobre ella está protegido por la sociedad en que vive, tiene la obligación de emplear esa propiedad en beneficio de la sociedad que lo protege. La crítica de Duguid al concepto napoleónico de la propiedad comienza por negar que la misma sea un derecho subjetivo de un individuo, para sostener de que la propiedad es una función social. Ya en 1911, Duguid sostenía que concebir a la propiedad como un derecho subjetivo llevaba a la propiedad de especulación, que debía ser separada por la propiedad-función. Duguid analiza las consecuencias económicas de entender la propiedad como un derecho, y pone el ejemplo del propietario de tierras que no la trabaja, o el propietario de una casa que no la alquila, o que deja que su propiedad se vuelva improductiva. Duguid sostiene que en una sociedad todas las personas tienen la obligación de contribuir y desempeñar una función. En su concepción de propiedad como función social, Duguid recurre al concepto de solidaridad social de Emile Durkheim, denominada interdependencia social, que este último ubica como fundamento del derecho. Complementariamente, Duguid rechaza la noción clásica de Estado como imperio y dominio para concebirlo más como un servicio público, una noción equivalente a la función social. El sector agropecuario es importante para la economía de Honduras, porque representa el 12.9% del Producto Interno Bruto y el 35.6% del valor total de las exportaciones del país, y emplea el 35% de la población económicamente activa. El sector agropecuario también juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad ambiental y nutricional. Un total de 1.2 millones de personas, el 11% de la población total del país, se encuentra en situación de malnutrición. Por su fuerte impacto en la economía en general y su importancia en la generación de divisas, pues todo lo que tiene que ver con lo agrario, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agropecuario es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. No obstante, el crecimiento del agro también depende en gran parte del conjunto de las políticas públicas que el gobierno genere para el pro del mismo. Lo malo es que el efecto, ya sea positivo o negativo, sobre los precios, los ingresos de los productores y la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad agropecuaria, no está dando.
La agricultura, la ganadería, la caza y la pesca representan conjuntamente el 12% más o menos del Producto Interno Bruto en un estudio que se hizo en el año 2017 por parte del Banco de Desarrollo, por el BID, el Banco Internacional de Desarrollo. Y realmente que se ha visto un descenso real, que de la producción agrícola como resultado de la contradicción de la demanda por la crisis financiera mundial, el sector mostró 2 años de fuerte recuperación entre 2011 y 2012 después de una gran depresión de 2009, después de la crisis política, pero con unas tasas de crecimiento que sorprenden como el 6.5% y el 10.7%, y al final el Producto Interno Bruto Agrícola pues mostró un fuerte crecimiento después de toda esa crisis. Y al contrario de otros países de la región, la participación de la agricultura en la economía de Honduras aumentó a un 12.2% en 2013 y al 12.87% hasta el 2017. No tuvo los mismos márgenes de crecimiento como en los principios, en los años más cercanos o próximos después de la crisis, pero que realmente siempre estuvo en alza. Fue impulsada más que todo por el crecimiento de los sectores exportadores como el café, el banano, el aceite de palma, el azúcar. Y ya en 2017, pues el país registró una cosecha récord de café, que resultó en un crecimiento del Producto Interno Agrícola del 10.7%. En términos de empleo, en 2017 el sector empleo más o menos del agro cubre el 28.3% de la población económicamente activa y ha estado siempre en alza igual. Pero Em, no es realmente de que las políticas públicas que el gobierno da son pocas o nulas y pues uno normalmente se ha acostumbrado a saber que lo que un político puede dar son expectativas. Pero continuando con el tema, pues cuando se anunció el cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, y pues con una ausencia de, como yo les menciono, políticas públicas en favor de la agricultura, seguridad alimentaria y ambiental, las organizaciones campesinas, pues se aglutinaron. Y en el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, presentaron una propuesta integral orientada a resolver los históricos problemas que enfrenta la población rural de Honduras. La propuesta de la nueva política para la reactivación agrícola pues conlleva una serie de actividades y medidas que, de acuerdo con los demandantes, requiere de un fondo especial de 1.000 millones de lempiras para enfrentar el deterioro de la producción y el efecto del cambio climático en el sector agrícola, pecuario y forestal agropecuario. Eso. En una conferencia de prensa efectuada este miércoles en Tegucigalpa, los líderes campesinos y sociales coincidieron en que actualmente Honduras enfrenta una crisis sin precedentes en la economía campesina, de la pequeña y mediana producción agrícola, acumulando de la pobreza del campo, la conflictividad en el agro, las masivas importaciones de alimentos y migraciones permanentes. Y pues de acuerdo a toda la valoración del gobierno, pues han venido imponiendo en los últimos 20 años de políticas públicas erróneas en el marco del modelo neoliberal, de que igualmente ha sido afectado con el modelo neoliberal, pero de manera acelerada, generando desempleo, y pues que comenzó por la desactivación del proceso de reforma agraria. La privatización del crédito y la asistencia técnica, y que hoy se traduce en el cierre o privatización de las diferentes instituciones del Estado ligadas al agro, como el INA, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOP, bueno, que ya está casi muerto, y el Instituto de Conservación Forestal, el ICF, y pues Banadesa. Ahí tenemos también una como intento o propuesta de ley que, debido al abandono y precariedad de la vida campesina y CESPAD, pues propusieron la aprobación de la ley de emergencia para la reactivación del sector agrícola y pecuario y forestal para el combate de la pobreza. Se supone que esta propuesta venía conjunta con los elementos que son pues el número uno, porque son la creación del Consejo Nacional de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, como la instancia superior de planificación estratégica para el desarrollo integral del agro. Número dos, resolver de inmediato la mora agraria empantañada del INA y un Consejo Nacional Agrario y una Corte Suprema de Justicia para beneficiar y estabilizar a mujeres y jóvenes en el campo de tierras nacionales, ejidales, fiscales de instituciones descentralizadas del Estado en tierras aseguradas, administradas por la OAVI, y otras tierras que no cumplían con la función social. La adopción de medidas para la reactivación productiva.
tales como la construcción y reactivación de sistemas de riego masivos, producir, conservar y hacer uso racional del agua, con énfasis en la construcción masiva de reservorios de agua lluvia, con participación activa de las comunidades rurales, otorgar crédito agrícola a los pequeños y medianos productores, al 0% de interés por 5 años consecutivos, con preferencia a los afectados por la sequía y el cambio climático por las políticas públicas excluyentes. Un plan masivo de reforestación con preferencia en las zonas de reserva y en cuencas hidrográficas productoras de agua a nivel nacional, además de elaborar un plan de incorporación de las comunidades y las organizaciones sociales en las actividades de agroforestería. Y con todo esto, pues también tienen otros elementos como cambiar de manera urgente el modelo de producción agrícola actual por un modelo de producción de la pequeña y mediana empresa, de producción agroecológica para reducir los efectos tóxicos que produce el efecto invernadero y diseñar y ejecutar una campaña de educación, sensibilización y concientización de los impactos de la crisis agraria y alimentaria dentro del cambio climático. Implementar también un plan de estudios mediante becas a jóvenes, mujeres vinculados al sector agrícola, pecuario y forestal, informados en una nueva cultura de protección, conservación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos. Y por último, quieren entrar en el cumplimiento y la aplicación de la ley de la Credimujer según el decreto 110 del 2015. Siendo estos los elementos que conforman esta propuesta de ley para que se pueda cumplir y así realmente tener unas políticas públicas en nuestro país que puedan ser en pro al agro y en pro a todas las personas en el área rural, de que vienen siendo más o menos el 70% de las personas, bueno, el 66% de la población hondureña está en pobreza, más un 44% está en pobreza extrema. Y dentro del 66%, de todo ese número, el 66%, el 70% de ese 66% son personas que están en la pobreza y ese 70% pertenece a las personas que son del agro, las personas de que son, como comúnmente se llama, de tierra adentro del país. Y son esas personas con las que más fueron pues afectadas por todos estos cambios climáticos, por sequías y por las típicas políticas públicas excluyentes o las no políticas públicas existentes por parte del gobierno. Son estas las personas las que piden que se les cumpla la creación de esta ley y mediante siendo este un proceso, el primer paso para así poder seguir con una verdadera reforma agraria que cambie y ayude y se en pro al sector agro. Muchísimas gracias.